Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que el Señor nos permite nuevamente compartir con ustedes a través de esta programación. Y pues a través de esta programación que entre en la bendición, la santificación de todos ustedes, de todas las personas con las que ustedes viven, trabajan, que queden a través de este programa, entre en la bendición y la santificación, así como Dios bendijo las casas de Jacob, de Abraham y de Isaac, y que ustedes, sus trabajos, sus familias queden bendecidos. Y estamos compartiendo sobre la Lectio Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Pasos de la Lectio Divina. Primer paso es invocar al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación. Cuarto, oración. Quinto, es contemplación. Y sexto, compromiso. Y estos pasos son los que hemos estado tratando de ir aprendiendo juntos. De hecho, el primer paso es en el que nos hemos ocupado mucho, pero que hemos aprendido que no solamente sirve para la Lectio Divina, sirve para una vida espiritual, para una vida de oración, para una vida llena verdaderamente en el amor a Dios y en el amor a nuestros semejantes. ¿Qué es lo que hemos visto del primer paso? Invocar significa dejar actuar al Espíritu Santo y también tiene sus momentos. Primero, fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y el sexto es comunión con la Iglesia. Y estamos, en este último punto, que es comunión con la Iglesia, y nos metimos al Catecismo de la Iglesia Católica, la última parte, lo que es esta acción de ver cómo la comunión de los santos se presenta en el Catecismo de la Iglesia Católica, y a donde nos fuimos a la primera parte, que es la profesión de fe, capítulo 3, segunda sección, que es la profesión de fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, que dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Y de ahí hay varios párrafos, nos fuimos al párrafo 5, que es comunión de los santos. Y hemos visto todos estos números, 946, 47 y 48, y vimos el párrafo, el número 1 romano, la comunión de los bienes espirituales, que fue del 949 al 953. Y estábamos viendo la comunión entre la iglesia del cielo y la tierra. ¿Y qué fue lo que vimos? Los 3 estados de la iglesia, 954. Dice que hasta el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruirá la muerte. Tenga sometido todos sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios, mismo uno, trino tal cual es. Y hablábamos de la iglesia triunfante, los que ya están en la presencia de Dios, la iglesia militante, que somos los que estamos todavía vivos, y la iglesia purgante, que son todos los que han muerto y están en el proceso de la purificación, que es el purgatorio, ¿sí? Y obviamente estábamos viendo estos elementos, ¿no? Y veíamos el número 955, la unión de los miembros de la iglesia peregrina
con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? La vida de gracia. ¿Y cómo lo logramos? A través de la intercesión. Los santos, los que ya están en la presencia de Dios, interceden por nosotros. Las ánimas benditas interceden por nosotros. Y nosotros intercedemos por las ánimas benditas y pedimos a los santos. Nosotros ya no tenemos que interceder por los santos porque ellos ya llegaron. Ellos interceden por nosotros y veíamos estos dos aspectos. ¿Qué se hace allá en el cielo? Primero, adorar a Dios, que es el acto más importante, y el segundo es interceder. Los santos interceden. Ya cuando se haya acabado la vida aquí en la tierra, bueno, ya no habrá necesidad de interceder porque se habrá cumplido el tiempo, y los que están ya, bueno, se podría seguir dependiendo con lo del purgatorio, pero normalmente ya es el juicio universal, y ahí pues viene todo este elemento de los que se condenan y los que se salvan. Entonces, los que ya, cuando se acabe todo este proceso, pues ya no habrá intercesión, porque no se puede pedir por los que están condenados. Los que están condenados odian a Dios, y pedir por ellos sería como torturarlos más. Si de por sí ya están en esta situación de tortura, pues imagínense, ellos no pueden ni pedir por ellos ni pedir por nadie más, porque es la condenación completa y total de su alma. Y esto fue lo que estábamos viendo. El número, estoy haciendo un pequeño resumen. Creo que aquí nos habíamos quedado. Déjeme checo porque tengo esta pequeña duda donde habíamos quedado la última vez, porque aquí me falló un poquito y luego tengo muy mala memoria, para que les miento, soy demasiado despistado. Ahorita recuerdo exactamente en qué nos quedamos para que podamos nosotros ver. Es que tengo que ver el número, a ver, si me oye mi voz es que estoy hablando por aquí. Bueno, estábamos hablando de la intercesión. Uh-huh. Aquí nos quedábamos entonces estábamos en el número 957. Sí, ya. Entonces, número 956, hablábamos, dice, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. ¿Sí? En la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, los méritos que adquirieron en la tierra. Y estos méritos, obviamente, sabemos y decíamos que la criatura que tiene el mérito más grande es la Virgen María, por eso es la gran intercesora. Los demás tienen ciertos méritos, por algo han alcanzado la vida eterna, y por medio estos méritos es como lo podemos aplicar o los aplican por la salvación de las almas. Se lo presentan. El único que puede hacer esto es Jesucristo. Los santos ni la Virgen salvan, ni mucho menos hacen milagros. Es Jesús a través de ellos, por su intercesión, que podemos alcanzar estos bienes espirituales. Dice, la comunión de los santos, no veneramos el recuerdo del cielo, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, y les decía, está en adoración continua, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues mucho a nuestra debilidad. Sí, lo que nos sostiene, lo que nos ayuda es la intercesión de los santos. Y creo que también les compartía el hecho de ponerle el nombre al niño en el bautizo de un santo, porque se convierte en su santo patrono. Así como el intercesor de ese niño o esa niña que fue bautizado con el nombre de algún santo. Y esto obviamente pues se ha perdido, ya no se tiene esa intención ni mucho menos.
nombres cristianos ya no se usan en los bautizos, incluso nombres que no tienen nada que ver con la fe. Claro, no es obligatorio, pero es lo ideal que se le pueda pues encomendar al alma del niño a un santo que interceda por él. Dice, un santo no dice, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo, cuando estaba moribundo, a sus frailes. O sea, ¿cómo puedo ayudar más? Y aquí dice, pues no lloren por mí. Entonces, imagínense esto, que tenga conciencia un moribundo, una persona que está en el proceso final de su vida, por una enfermedad, por la edad o por lo que sea, y diga, no, es que ya no soy tan útil aquí, pero seré más útil para ustedes en el cielo, intercediendo por ustedes. Qué gran alegría y qué gran fe de esta persona, y qué consuelo tan grande también para los seres queridos que se quedan. Y más si tuvo la asistencia espiritual de un sacerdote en los últimos momentos de su existencia. Oiga, pues qué chulada tan grande el que se haya tenido pues ese momento de intercesión para alcanzar pues lo que es la vida eterna, la salvación del alma. Es fundamental entender esto, porque realmente cambia pues nuestra manera de concebir y de entender pues todos estos aspectos cotidianos que tenemos que enfrentar, como es por ejemplo el sufrimiento y el dolor, y la capacidad de poder hacerlo con continua confianza en ese abandono, en esa entrega de los sufrimientos, del dolor y de todo aquello que nos cuesta trabajo. Ok, y dice, esto fue el número 957. Vamos ahora al 958 y 59 y el resumen, los 3 números de resumen. Si terminamos hoy, bueno, pues ya la próxima semana empezaremos de lleno con la Lección Divina. 958, ¿qué es lo que nos dice? La comunión con los difuntos. O sea, estábamos hablando anteriormente la unión que tenemos con los santos. O sea, aquellos que ya están en la presencia de Dios y están intercediendo. Pero también tenemos la comunión con los fieles difuntos. ¿Sí? Fieles difuntos. Y bueno, vamos a ir viendo que también, como les decía anteriormente, las ánimas benditas del purgatorio tienen una tarea. Ellas no hacen otra cosa que interceder, que estar pidiendo por esta situación que va a ser fundamental para todos nosotros, que es el hacer constantemente pues esta intercesión de nuestros seres queridos que están pidiendo por nosotros. Y ahí pues es fabuloso, es maravilloso encontrar este elemento que será fundamental para todos nosotros. Entonces, dice la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Ok, vamos a ver este número. Dice, la iglesia peregrina, ¿se acuerdan cuál es? O la iglesia militante somos todos nosotros. La iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Qué es la iglesia? La comunión de todos los fieles bautizados. ¿Quiénes son los fieles bautizados? Los que forman parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Quiénes son los 3 estados? La iglesia triunfante, los santos, la iglesia militante o peregrina, nosotros, y la iglesia purgante. Y hablábamos que los que están condenados ya no forman parte
del cuerpo de Cristo. Están condenados, están separados. Ellos decidieron por su vida de pecado, por su rechazo a Dios, apartarse. Ellos ya no forman parte. Entonces, todos los demás, al menos los que estamos vivos, todavía podemos integrarnos permanentemente, perpetuamente, eternamente a el cuerpo de Cristo. Pero los condenados ya no pueden. Por eso no se habla de la iglesia en el infierno. Ya ellos decidieron no pertenecer, pero todavía tenemos la iglesia de aquellos que están en el proceso de purificación, que le llamamos purgatorio. Entonces dice, la iglesia peregrina, nosotros, perfectamente consciente, o sea, hacemos entendimiento de esta acción que es la comunión con la iglesia triunfante, la iglesia purgante, y que nos va a poder ayudar a entender pues qué es lo que hacen los que están muertos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Vamos a ver qué se entiende o qué es lo que vemos sobre este elemento de los sufragios, porque a través de ello, pues nosotros podemos ir comprendiendo, pues, qué significa. Está en la Biblia esta palabra, sufragio. La palabra sufragio significa voto o votación, también apoyo o ayuda prestada a algo o a alguien. Viene del latín suffragium, voto, votación, palabra que se compone de sub, debajo de, desde, y la raíz del verbo frangere, romper, quebrar, también golpear y producir un estruendo de rotura. De este verbo se derivan palabras en latín que han dado lugar a nuestros vocablos naufragio, fragoso, fractura, refractario, fragmento, frágil, fracaso, fragor, difracción, infringir, refrán, y entre otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el sufragio? Es el voto, ¿sí? O el apoyo que vamos a tener o que vamos a dar. Por ejemplo, ¿se acuerdan esa frase del HHHH, no sé qué H, benemérito de las Américas, que no fue benemérito, pero bueno, de Benito Juárez? Sufragio efectivo, no reelección. O sea, voto realizado, ya no se puede volver, o sea, de voto hecho por una persona y queda como presidente, ya no puede volver a ser electo. A eso se refiere. Sufragio quiere decir mi voto, o sea, mi apoyo. Yo te apoyo como mi candidato, yo te apoyo como la persona en la cual estoy depositando mi confianza, mi ayuda o mi participación en el partido. Pero entendido ahora en nuestro término, dice el número 958. Desde los primeros cristianos honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, o sea, apoyo que se ofrece por los que ya murieron. ¿Y dónde dice esto? ¿Por qué en la Biblia nunca dice esto? Pues vamos a ver segunda de Macabeos. Hay que aclarar esto. Los cristianos no tienen el libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, para que, pues, por eso ellos pues están así como que no saben ni qué onda. Nosotros sí tenemos estos libros, se les llama los deuterocanónicos, son 7 libros. Y vamos a ver en dónde se encuentra en nuestra Biblia de Jerusalén esto de los Macabeos. En la página 607 empieza. 600 es capítulo Deuteronomio, segunda de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 16. Versículo 46, perdón. Es segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo 12. El sacrificio vamos a verlo desde el versículo 38. Ahí está la perícopa. Si ustedes se dan cuenta,
La perícopa es el título negro que ponen los traductores de la Biblia. No aparece en la Biblia. Es una manera pedagógica de que los que tradujeron la Biblia para ubicarnos en una temática especial. Entonces, por ejemplo, la perícopa, el sacrificio por los muertos, está con letra negrita y abarca del versículo 38 hasta que se acaba el capítulo, hasta el versículo 46. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos estos versículos hacen referencia más o menos a esto del sacrificio por los muertos. Entonces vamos a leerlo desde el 38, si les parece bien, para que nos podamos ubicar en lo que estamos leyendo, en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacían ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Hay que ubicarnos aquí. ¿Qué sucedió? Una guerra en defensa del pueblo, en defensa de la fe, en defensa de lo que ellos creían. Dice: para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. A ver, ¿cómo se llama este acto? Idolatría. Traían amuletos. Sí, fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. O sea, recuerden la manera de pensar del pueblo judío. ¿Cuál era? ¿Me va bien? ¿Estoy bien? O sea, ¿cómo entendían que una persona era santa o no era santa o estaba agradada por cómo le iba en la vida? Y fíjense que hoy en la actualidad mucha gente todavía cree eso. Si me va bien es que pues Dios es que estoy bien porque Dios me está bendiciendo. Y si te va mal es que Dios te está castigando. Esa era la mentalidad. Obviamente toda la revelación todavía no se había completado. Cuando se da la revelación completa en Jesucristo, que nos presenta un Dios Padre misericordioso y que no desea la condenación del pecador. Y que simplemente, si tú te alejas, Él te deja vivir la experiencia de estar lejos de Dios, y es cuando te va mal. Pero cuando vemos entonces la manera de entender el pueblo y de los soldados, dice: con razón estos murieron, porque traían ídolos, traían amuletos. Para nosotros, ¿cómo lo traduciríamos? Bueno, aquí no sería la muerte física, sino la muerte eterna. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, no nos arrepentimos y morimos así, sería entonces que nosotros traíamos ídolos, pero ya no bajo el manto, ya no bajo la capa, sino en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces tú dices: órale, qué fuerte es esto, ¿no? Hay que entender entonces que la condenación no es, la muerte o lo que les vaya mal a los en este contexto. Se entendía: te estás muriendo, pues entonces te moriste o te fue mal porque eras pecador. Ahora nosotros entendemos y lo traducimos a nuestra fe. Si tú te mueres con ídolos en tu alma o en pecado mortal, pues te vas a condenar. Pero bueno, dice: bendijeron pues todas las obras del Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica. O sea, primero bendijeron a Dios porque saben que esto fue, entre comillas, castigo de Dios para aquellos. Dice: y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. ¿Qué están haciendo? Intercediendo por estos pecadores que traían. Ahora, yo voy a hacer la de aquí, del abogado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal si ellos no lo traían como amuletos, sino los traían para destruirlos y los cacharon con ellos? Están pensando así. O sea, no sabemos. ¿Quién es el único que puede saber eso? Pues Dios. Pero qué fácil es: no, es que esto ya está, por eso les fue como fue, porque traían esto. Y pues no siempre es así. Agarran a un borrachito, o el que era un borrachito con una botella de alcohol. Es un caso que a mí me tocó. Y pues lo cachan los familiares. Y estaba sobrio. Dijeron: ya te vas a emborrachar. Y no, resulta ser
que él estaba sacando las botellas que tenía escondidas para tirarlas. Pero lo vieron y ya pensaron que era, obviamente, pues, si el río suena es porque agua lleva, pues si ya eran borrachito y lo cachan con una botella, pues ya vas a empezar otra vez. No, es que lo iba a tirar. Solamente Dios y él conocían sus intenciones, los demás no. Por eso, al final de cuentas, quien juzga es Dios. Gracias a Dios, porque nosotros con qué facilidad nos dejamos llevar. Bueno, dice, bendijeron pues a todas las obras del Señor justo, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, como diciendo, vamos a reparar la falta que ellos hicieron, que vendría siendo la indulgencia plenaria, reparar. Una cosa es pedir perdón, yo pido perdón por mi pecado, pero tengo que buscar reparar ese pecado. Y el ejemplo que usamos es, tengo una tabla de madera, un clavo, y luego otro, cada clavo es un pecado. Me arrepiento y me confieso, saco, cada vez que me arrepiento, cada vez que me confieso, saco el clavo de la madera. Ya estoy, pero quedó el hoyo en la madera. Tengo que reparar, tengo que resanarlo. Esto se llama reparar el daño, purificar el daño. Y hay muchas formas, ofreciendo sacrificios, ofreciendo a veces las situaciones de dolor, de enfermedad. ¿Por qué creen que Satanás tiene la tarea de que la gente, entre comillas, no sufra? Y es cuando entra la eutanasia. Y luego, si la gente no tiene la cultura, la preparación espiritual, pues no va a querer sufrir, porque no entienden o no conocen o no les interesa la reparación de sus propios pecados o los pecados de sus seres queridos, los que están en el purgatorio, los que están reparando la mesa, ellos no obviamente, sino el proceso de purificación para que puedan entrar en la presencia de Dios. Una mesa que no está reparada, vamos a poner que la mesa somos nosotros. Estar en la presencia de Dios es la cosa más importante de todas nuestras vidas. Y es pura gracia, es imposible estar en la presencia de Dios en forma imperfecta, porque no resistiríamos. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Moisés se cubría el rostro para ver a Dios? O que ya cuando bajaba Dios, Moisés tenía un rostro resplandeciente que se tenía que poner un velo porque no resistía. ¿Por qué no resistían? No porque trajera un foco de 1000 watts ahí prendido Moisés, sino por la pureza que reflejaba y pues obviamente salía a relucir la impureza de los pecadores del pueblo. Entonces, no, espérate, cúbrete, porque sale a relucir pues que yo no soy puro, o tengo. Entonces, hagan de cuenta, entonces, esta mesa está llena de hoyos por todos mis pecados. Si entro en la presencia de Dios así, desaparecería. O sea, no resistiría yo la presencia de Dios. ¿Qué se tiene que hacer? Resanar, fortificar la mesa, reparar todo lo que se tenga para que cuando estés en la presencia de Dios puedas sostener la gracia que Dios quiere darte. Es una manera muy simple, no sé si me doy a entender. A veces hago ejemplos, a veces que yo digo, pues, están muy sonsos, ¿no? Pero es la manera como yo lo entiendo. Entonces, si tú eres esta mesa y estás llenas de hoyos, y Dios va a depositar en ti esa gracia que es estar en su presencia, la Virgen María, la Quejaritomene, la llena de gracia, puede soportar una mesa que está toda frágil por tantos hoyos. Esa, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, algo muy pesado sobre ella, no va a poder. ¿Qué va a pasar? Se va a destrozar la mesa. Entonces, para que no se destroce, hay que primero resanarla, hay que fortalecerla, las patas, la tabla, todo, para que se pueda poner ese objeto pesado. Ese objeto pesado no es un objeto, es la gracia misma de Dios, que no puede una criatura estar en la presencia de Dios en forma imperfecta, en forma impura.
Por eso en la cultura judía, si ustedes recuerdan, constantemente tenían que estar haciendo purificaciones, abluciones, o sea, actos de limpieza. Cuando le reclaman a Jesús por qué sus discípulos no se purificaban, o sea, ellos ya lo actuaban en forma mecánica, pero no con la conciencia de que era un signo de la pureza del alma, del corazón. Ellos ya lo hacían nada más así como, pues ya nos purificamos, ya estoy limpio, pero realmente su alma, su corazón, no había un cambio, no había una conversión verdadera, esta realidad, ¿no? Este elemento que va a ser muy, muy interesante. Y cuando nosotros entendemos esto, pues podemos ver con claridad lo que está pasando. Entonces, en este orden de ideas, podemos comprender y podemos visualizar más claramente qué es lo que sucede en este ámbito de la purificación. ¿Por qué están en el purgatorio las ánimas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es? ¿Por qué Dios está haciendo esta acción? Ay, perdón. Es que abrí tengo las dos páginas, la mía y la de Monte María, esta no la había abierto. Oye, con estos aparatos modernos y luego voy a tener otro y no, claro, ahorita no puedo interactuar con todos porque son muchos, pero la idea es esta. Ok, entonces, como dijo la viejita, ahora yo entiendo, con este ejemplo entiendo mejor la importancia de la purificación de nosotros. Y esto lo desperdiciamos, cualquier dolor, cualquier situación. La penitencia que nos pone el sacerdote muchas veces es muy sencilla, un rosario, un esto. A veces nos pone un acto de reparación. Padre, robé, no puedo devolver dinero, dáselo a una familia necesitada. Es una penitencia de reparación. O sea, pues desgraciadamente robaste, por ejemplo, en una tienda. Bueno, pues el costo de lo que robaste como penitencia se lo vas a dar a una familia que esté necesitada. Es un acto de reparación. Y aún así nos quedamos cortos. Por ejemplo, ¿cómo se repara el asesinato de una criatura? En el aborto. ¿Cómo se repara la integridad de una mujer que fue violada? Es más fácil reparar cosas materiales en un momento dado, ¿no? Pero ahí es donde, pues obviamente nosotros nunca podremos reparar. Nosotros como que, han de cuenta que pues está la mesa completamente perforada de hoyos, que ya nos arrepentimos y tratamos pero tenemos la intención y hacemos el sacrificio, hacemos todo. Y a través de la indulgencia plenaria, que se puede ganar para uno mismo o por un penitente, por una ánima del purgatorio, es la gracia de Dios que toma esa intención y obviamente es todo lo que Dios pone y repara, resana toda la mesa, que eres tú. Y entonces mueres y vas a la presencia de Dios de una manera maravillosa, hermosa. Por eso, entender esto nos hace más conscientes de todo lo que estoy desperdiciando con mi dolor, con mi sufrimiento, con los ataques. Estamos acostumbrados a salir corriendo del dolor, del sufrimiento. Estamos acostumbrados a yo no quiero sufrir, yo no quiero batallar. No, yo tampoco. Pero ¿podemos lograrlo siempre? No. Entonces puedo sacarle provecho. No desperdicien. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos ya seres queridos que han muerto? Y podemos ganar indulgencia plenaria por ellos, con las condiciones requeridas que marca la Iglesia, pero ganar indulgencia plenaria, pues sería una prioridad en el alma, y una indulgencia plenaria por ti una vez al mes no hace daño, imagínate todo, y aparte hacer actos de reparación, de tratar de ir reparando, y hay cosas que ya no puedes reparar porque te acuerdas y pues la gente ya no está, pero puedes hacer actos con esa intención, Señor, para poder hacer este acto de reparación. Ok, muy bien, como dijo la viejita, sigo leyendo. Dice versículo 44. Versículo 41. De 43, perdón. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas,
Las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Aquí es palabra de Dios, no es palabra humana. Ahí, obviamente, habla tú con los cristianos y pues no te lo van a entender porque no tienen este libro. Más, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Obviamente, pues sabemos que el único que podía liberar del pecado es Cristo. Y Cristo, pues, o Dios, al final de cuentas es el que juzga cada corazón. Y a veces la gente, padre, ¿usted qué cree que Dios perdonaría a un asesino, a un violador? Le digo, si nosotros lo vemos así, no. Pero no conocemos el corazón de esa persona, no conocemos las circunstancias, no se justifica. Normalmente los violadores fueron violados y no hubo quien les enseñara, están repitiendo patrones de conducta, están enfermos. No estoy de acuerdo y nunca lo estaré, y más cuando son de niños, tampoco de mujeres o de hombres, que ya se ha dado el caso, grandes. Entonces es triste, pero solamente Dios conoce la historia personal. ¿Qué me toca a mí? ¿Ser juez o interceder? Pues interceder. Yo no puedo ser juez de nadie, no debo ser juez de nadie, sino solamente interceder por los pecadores. Dicho esto, vemos este elemento de lo que es la intercesión, la comunión con los santos. Regreso a el número 958. La última parte dice: nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¿Me ayudas? Te ayudo. O te ayudo y me ayudas. O sea, yo pido por ellos y ellos piden por mí. A mí me gusta hacer este gesto en la misa, que es la parte que se hace en la plegaria eucarística por los difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Es algo. Pero aquí lo interesante es estar pidiendo por ellos siempre. Es una de las obras de misericordia, orar por vivos y difuntos. Y entre yo más pido por ellos, los difuntos piden por mí. O sea, hasta por interés propio, o sea, por conveniencia propia. Oye, yo pido por ellos, ellos piden por mí. Imagínate cuántas almas puedes, a lo largo de tu vida, cuántas almas puedes ayudar a salir del purgatorio. ¿Qué crees que van a hacer esas almas al estar en la presencia de Dios? ¿Se van a olvidar de ti? No, van a pedir por ti. Bueno, no sé si alcancen a comprender este tesoro que tenemos y que desgraciadamente está tan abandonado. Bueno, número 959. Dice: en la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. ¿Cuál es nuestra vocación? Estar con Él. ¿Y qué vamos a estar haciendo al estar con Él? Alabarlo. ¿Qué sucede? La iglesia triunfante está constantemente alabando a Dios. La iglesia purgante está ofreciendo a Dios en esa alabanza de arrepentimiento, de reconocimiento de Dios. Nosotros perdemos el tiempo. Al día, ¿cuántas veces tú estás alabando, adorando a tu Dios? Ya no digo al día, a la semana. Ya no digo a la semana, al mes. Ya no digo al mes, en toda tu vida. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Malditas ocupaciones que tiene el ser humano que le roban ese tiempo valioso de adoración y de alabanza a Dios. Unirnos a los santos, lo dice el sacerdote en la misa. Y uniéndonos a la comunión de los santos, uniendo a la alabanza de los santos, cantamos Santo, Santo. O sea, ¿qué creen que es un momento sublime cuando se canta el santo o cuando se reza el santo?
¿Por qué? Nos estamos uniendo a toda la corte celestial, a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, todos, y junto con todos los santos están alabando a Dios. Y nosotros participamos en ese momento pequeñito, pero glorioso, maravilloso, de alabanza, de adoración a Dios con todo. Esto lo estaba viendo, ¿en qué programa? Ya no me acuerdo en qué programa, pero estaba viendo, lo estaba viendo en el programa de Familia en Familia, que estaba hablando estas últimas semanas sobre la importancia o por qué los católicos no creen, que han perdido la fe de que Jesús está en la Eucaristía. Y les explicaba cómo Jesús en su sacrificio y cómo en la Santa Misa nosotros participamos de la liturgia celestial. En ese momento es lo más cercano que estamos del cielo, lo más cercano que estamos de la presencia de Dios y lo más cercano que estamos de ser bendecidos, porque estamos participando de una lluvia de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y los dos aman al Espíritu Santo y Él a los dos, y es una lluvia así como de amor, de bendición, de gracia. Los santos se empapan y a nosotros nos tocan gotitas, pero son maravillosas, son increíbles comparado con lo que vivimos a diario, de pecado, de todas estas situaciones humanas, pero en la misa son las gotas maravillosas y suficientes. Para nosotros, bueno, para los que están en el cielo son gotas, para nosotros es un torrente, es un diluvio, es una inundación de amor, de gracia. Entiendo más ahora al Padre Pío cuando celebraba la Santa Misa. Se extasiaba en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba participando de la gloria de Dios. Estaba participando del acto más sublime, donde el sacerdote, el mismo Cristo, está ofreciendo el sacrificio nuevamente al Padre. Y obviamente, quien está haciendo ese acto es Cristo en la eternidad, en el cielo. Se está ofreciendo en el momento de la misa, continuamente en adoración al Padre, en alabanza al Padre y por nosotros. Ya no es un sacrificio cruento, pero es la actualización. Se sigue ofreciendo Cristo por todos nosotros. En el cielo, cada vez que hay una misa, y como hay misas en todo el mundo, a todas horas, pues esto es continuo, obviamente. El día que deje de haber misas, imagínense el horror para toda la humanidad. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se van a dar cuenta. Pues va a pasar como si no pasara nada. Pero va a ser el gran horror en toda la humanidad, porque ya no tendremos el sacrificio. Según algunas profecías, se cancelará o se suprimirá el supremo sacrificio. Ay, es muy intenso esto, es muy, muy intenso. Bueno, dice entonces, en la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia, iglesia purgante, iglesia triunfante, iglesia militante o peregrina, en Cristo, recuerden, todos somos cabeza, todos somos cuerpo, Cristo es la cabeza. Al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación. ¿Qué voy a hacer en la eternidad? A lo que se me invita a hacer en la Santa Misa, adorarlo. Por eso yo les he estado tratando de trabajar con todas mis limitaciones, pero en las misas, en los programas, sobre la adoración, y dije, voy a preparar al pueblo, en la medida de lo que, y no es en plan soberbia, sino lo que puedo, pero tratar de hacerles conciencia de la importancia de la adoración. Por eso hacer la capilla de adoración perpetua. Gracias a Dios, algunas familias ya se han apuntado a decir, Padre, apúntenos una vez al mes para venir a adorar a Cristo toda la noche. O sea, les quiero generar el hambre de esto para después enseñarles algunos aspectos prácticos de la adoración. Claro,
y no se sientan mal si de repente, y más si están toda la noche, que se me quedan dormidos. Bueno, pues no es una falta de respeto. Claro, hay gente que aguanta, hay gente que no aguanta, pero pues más vale adorar y quedarse dormido unos momentos, que estarte durmiendo en una situación de pecado o una situación que no es de Dios. Entonces, vean la trascendencia. ¿Ok? Nuestra vocación, la vocación universal de toda la iglesia es la santidad. La vocación universal de todo el pueblo de Dios es la santidad. Y esta santidad ya la viven la iglesia triunfante, están en proceso la iglesia purgante, y nosotros todavía no nos definimos. Todavía no nos definimos, pero estamos en ese proceso de lograrlo. Claro, con el riesgo de caer en la condenación si no hacemos lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho. Voy a leer el resumen y con esto terminamos ya completamente la invocación al Espíritu Santo. Dios mediante, la próxima vez voy a hacer un resumen de todos los pasos y empezaremos con textos bíblicos. Voy a hacer un resumen de todos los pasos de la invocación al Espíritu Santo y explicaré los otros pasos ya, que es la lectura, cómo se hace la lectura de la palabra de Dios, luego cómo se hace la meditación, qué tengo que hacer en la meditación, qué tengo que preguntar, porque son preguntas muy concretas, o una sola pregunta que nos puede ayudar a meditar. En la oración también hay que hacer una pregunta. En la contemplación, bueno, pues, ¿a qué es lo que? También es otra pregunta, y ya el compromiso, la respuesta a las preguntas que me hago. Y bueno, vamos a ir viendo ya el texto, cómo leerlo, y voy a procurar escoger el texto del domingo pasado, para que ya leído, ya ustedes participaron en la misa, ver la riqueza que podemos encontrar en ella, ¿sí? No me gusta hacer la del domingo siguiente porque es como condicionarme a mí. Yo me gusta llegar más a la hora de la misa, la predicación, que sea en el momento lo que Dios pone para la predicación. Bueno, leo estos tres últimos números y terminamos la invocación al Espíritu Santo. 960. La iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas, santa, y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Esto es resumen de todo lo que hemos visto de esta comunión de los santos. Este término designa también la comunión entre las personas santas, santi. O sea, santi se alimenta de lo santa. Las personas santas, y no me refiero a los que están, sino los que están viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Dice, este término designa también la comunión entre las personas santas, en Cristo que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Y por último, 962. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que esa comunión está a nuestra disposición, el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrece oídos atentos a nuestras oraciones. El último paso de la invocación es comunión con la iglesia. ¿Y cómo puedo estar en comunión con la iglesia? Porque busco la santidad. Trabajo por mi santidad y la santidad de mis hermanos. Y obviamente, lo entendimos mejor, obviamente, a través de estos tres estados de la Iglesia Católica que hemos visto, y porque estoy en unión, al estar en comunión, creo en lo que la Iglesia me enseña, creo en lo que la Iglesia me da, la vida sacramental, creo en lo que la Iglesia me guía en la oración. Cuando Iglesia me refiero a todo lo que a lo largo de estos 21 siglos hemos aprendido o el Señor ha revelado a través del magisterio, a través de santos, a través de revelaciones, de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Muy bien, con esto terminamos. Perdónenme, no voy a alcanzar a leer a todos los que participaron ahora en esto, porque son muchos, tanto en mi página de Facebook,
¿cómo se llama este tipo de página, Anita? Ahí le cambió la voz, Anita. Fanpage, tengo una fanpage que es Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús María, y la página personal es Jorge Zárraga y entre paréntesis Padre Jorge Zárraga. Muy bien, y también la página de lo que es Montemaría Radio y Televisión. Ahorita voy a cortar la transmisión de las dos y seguimos con la siguiente hora, también con otro programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para ustedes. Amén. Muchísimas gracias. No se vayan, continuamos con nuestra programación. Siguiente programa. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.